Y continuamos en esta oportunidad con la enseñanza sobre la parábola del hijo pródigo que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 15. Y hoy vamos a hablar de la reconciliación y del regocijo. Y también de la falta de sabiduría que hubo en el pródigo y en su hermano. Bendito sea el Dios del cielo. Lucas capítulo 15 versículo 20 dice la palabra. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén. Bendito sea el Dios del cielo. En el versículo 22 dice la palabra que el hijo llega, le pide perdón. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Miren a este sinvergüenza, viene a pedir perdón después de haberse gastado todo, después de haber desperdiciado todo. Se lo dije, ¿no? Se lo advertí. Se lo advertí que no hiciera eso. ¿Sí fue eso lo que el padre dijo? No. Ni siquiera el padre, escuche, ni siquiera el padre se dirigió al hijo. ¿A quién se dirige el padre? A los personajes en los que tanto había pensado el hijo cuando estaba a punto de comer algarrobas. A los siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo. Tres cosas que se le devolvieron al hijo: vestido, anillo, calzado. Cuando una persona perdía la honra, perdía la dignidad, su libertad, se le quitaba el anillo y el calzado. Las sandalias se le quitaban y eran señal de esclavitud. Llegó descalzo. Venía de estar mucho tiempo esclavo del pecado. Pero el Señor le devolvió la dignidad y la honra a este que no lo merecía, a este que le había ofendido. Se la devolvió. Pongan anillo, pongan calzado. El calzado entonces se les quitaba cuando una persona era cautiva, se les quitaba. Cuando cualquier imperio llegaba, conquistaba Israel, a los que se los llevaban descalzos. A Daniel y a sus amigos, a Nehemías, a Zorobabel y a muchísimos más que podríamos mencionar, les fue quitado el calzado. Era señal pública de esclavitud y una señal íntima entre el esclavo y el que esclavizaba.
de sometimiento, de propiedad. Tremendo esto. Pero el Señor, dice aquí la palabra, que el Padre le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido y vestidle. Mis amados, Dios jamás, nunca está con la mano llena de reproches para señalarnos, para atacarnos, para dañarnos. Todo lo que espera el Señor es que volvamos con arrepentimiento genuino y el Señor se encargará de restaurar lo que el diablo ha quitado, lo que el diablo ha dañado, lo que el diablo ha robado. Eso es lo que vemos aquí. Se le devuelve una autoridad cuando se le entrega el anillo. Honra. Se le devuelve. Se le devuelve la dignidad cuando se le pone el calzado. Pero cuando se le pone el vestido se le devuelve absolutamente todo lo que el diablo le había sabido quitar. No se aparte. No se aparte del Señor. Tropezamos todos los días. Caemos todos los días. Todos los días. Todos los días podemos tropezar, todos los días podemos caer, todos los días nos podemos equivocar, todos los días el mundo trabajará arduamente para salpicarnos con el barro del pecado. No se aparte, vuélvase al Señor, estamos bajo la gracia, busquémoslo mientras puede ser hallado. Hoy le digo al que está apocado de corazón, levántese y acérquese. Hoy le digo al que ha estado desanimado, levántese y acérquese al Señor. Permita que el Señor le devuelva el calzado. Permita que el Señor le devuelva el anillo. Permita que el Señor le devuelva la dignidad a través del vestido, sus derechos, su potestad. Permita que el Señor lo saque de ese muladar espiritual en el que usted se ha sumergido. Permita que el Señor lo saque, mi amada, de ese negativismo, de ese pesimismo. Acérquese al Señor, pídale perdón a Dios. Dígale al Señor, Señor, te pido perdón porque me he menospreciado. He dicho de mí no sirvo para nada. He dicho de mí soy una fracasada. He dicho de mí no puedo más. He dicho de mí hasta aquí llegó mi vida, olvidándome de tus promesas. ¿Qué tal si usted se acerca confiadamente ante el trono de la gracia esta noche? Yo le invito a acercarse, a retomar fuerzas, a beber de la palabra, a beber de su presencia, a beber de la administración que el Señor da a través de estos devocionales. Yo no sé quién me esté escuchando ni en qué condición se encuentre. Hoy le digo, acérquese, acérquese, acérquese que el Señor no le va a reprochar. El Señor no le va a atacar. Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia, porque lejos del trono de la gracia es imposible alcanzarla. Y Dios quiere derramar misericordia sobre su vida y la mía, pero también quiere que hallemos gracia para el oportuno socorro, lo dice su palabra. Gracia para el oportuno socorro. Gracia para la oportuna ayuda justo cuando estamos a punto de caer. Acérquese en esta noche, se lo digo a usted, mujer, que se acaba de conectar, a usted, varón, que acaba de entrar, a usted que acaba de abrir este devocional en Facebook, en YouTube. A usted le digo, acérquese ante el trono de la gracia. No necesitamos nada más. No necesitamos actos proféticos. No necesitamos mentiras, engaños. No necesitamos manipulación. No necesitamos que nos impongan manos. No necesitamos absolutamente nada. Todo lo que necesitamos es una disposición del corazón. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios me perdonará una,
y 2, y 3, y 4, y 1000 veces, y 1.000.000 de veces en el nombre de Jesús de Nazaret. Acérquese, acérquese. Si yo me equivoco y peco todos los días, igual Dios me perdona, pero si hay un verdadero arrepentimiento, la idea sería no volver a pecar, pero si vuelve y pasa, ¿no sería como ser conchudo? Cuando un pecado se repite y se repite y se repite, ya no debemos analizar la raíz de la acción específica, sino qué hay detrás de eso. ¿Qué hay detrás? Y Dios quiere que lo encontremos. ¿Qué hay detrás de ese pecado que se repite? ¿Qué hay detrás de esa debilidad que me hace tropezar? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la araña que yo no he logrado identificar que produce telaraña en mi vida? Claro, Dios espera que haya un arrepentimiento y cuando hay un arrepentimiento genuino hay un cambio de mentalidad, hay una metanoia. Pueda que yo vuelva a tropezar, pueda que caiga, pero el Señor me irá ayudando. Pero cuando se vuelve un estilo de vida, quizás no hay un arrepentimiento. Yo necesito arrepentirme de manera genuina y de manera sincera. Encontramos en esta historia del hijo pródigo el contraste entre los dos hijos. El hijo menor muestra una falta de sabiduría que está revelada entre el versículo 12 y el versículo 16. Las decisiones que toma. Decide alejarse de Dios. Decide tomar su herencia. Se va de la casa de su padre, se olvida de su padre, del hermano, de su casa. ¿Cuáles fueron los resultados de esa falta de sabiduría? Nos los menciona la palabra. Entre el versículo 17 y 19 encontramos penitencia y humildad. Y volviendo en sí, me levantaré. Y reconoció, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. También el resultado de esa falta de sabiduría fue la compasión del Padre, recibir la compasión en el versículo 20. También un resultado de esa falta de sabiduría fue la confesión al Padre y la prueba de su humillación en el versículo 21, cuando dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos como hijo con tal de ser recibido de nuevo. Resultado también de todo este proceso de humillación, de reconocer, fue que recibió regalos de parte del Padre. Y están entre el versículo 22 y el 23. ¿Qué más espera usted? Vestido, anillo, calzado. ¿Sabe que hay muchos creyentes que se identifican como hijos de Dios, aman a Dios, creen en Dios? Sí, es una verdad. Pero andan descalzos, hermano. No andan con dignidad. Andan buscando despertar en los demás cosas que no deben despertar en medio de la situación dura y difícil. Contando sus problemas por doquiera. A gente que no vale la pena, de quienes no van a obtener sabiduría de Dios. Hay gente que puede tener el vestido, tienen el calzado, pero no tienen el anillo. Porque se comportan como personas sin una gota de autoridad en el mundo espiritual. Entonces son los creyentes que viven literalmente llenos de temores, llenos de miedos, llenos de angustias, acomplejados, achantados, apocados por las circunstancias y por lo que tienen en el bolsillo y por lo que dice el contrato laboral que ganan, pero su fe no va más allá de un centavo más. Su fe no va más allá de sus temores. Su fe no va más allá de sus miedos. No se empoderan en la oración.
no buscan a Dios en la palabra. No buscan a Dios, no oran como Dios espera. No hacen oraciones empoderadas en la palabra. Andan sin anillo, andan sin autoridad. Y el hijo pródigo recibe los regalos del Padre. La razón por las cuales recibe estos regalos es porque, como dice en el versículo 24, mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero en el versículo 25 se nos introduce otro elemento, otro protagonista que hasta el momento en la historia estaba ocupando un papel pasivo. Entra en escena, sube al escenario, estaba en el campo, se encontraba en el campo el hijo mayor. Y cuando vino y llegó cerca, estando cerca de la casa, oyó la música, las danzas. Entonces decide llamar a uno de los criados y le pregunta: ¿qué es esa algarabía? ¿Qué es eso que se escucha? Y este criado le dice: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Oiga, se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero claro, cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La falta de sabiduría del hijo mayor la encontramos entre los versículos 25 y 28. Pero hay una cosa bien curiosa. Este capítulo 15 de Lucas, váyase al versículo 1 y 2, miren cómo empieza. Se acercaba Jesús con todos los publicanos y pecadores. Perdón, se acercaban a Jesús, publicanos y pecadores, para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban: a los pecadores recibe y con ellos come. Dios mío. Por esta situación con los fariseos es que Cristo pronuncia estas tres parábolas antes de dirigirse nuevamente a los discípulos en el capítulo 16. Todo para exponer a la luz su ignorancia, su religiosidad, y hacer un contraste entre la misión de la religión y la verdadera misión de Cristo Jesús. Escuche. Mire la posición y la actitud de los fariseos. Murmuraban: a los pecadores recibe y con ellos come. ¿De qué estaba lleno el hijo mayor? El hijo mayor no se diferenciaba mucho de los fariseos. Por eso habla el Señor en la parábola de un hijo mayor. Estaba en casa.
acogido a su padre. Llevaba tiempo allí. Conocían la palabra, dominaban la ley, dominaban las escrituras, pero habían entrado en una religiosidad y el corazón de este hijo estaba lleno de enojo y resentimiento, tal cual los fariseos. Pero en este mismo versículo 28, donde él se enoja y no quería entrar, se nos presenta la súplica del padre. El hijo enojado, escuche, el hijo estaba enojado y no querían entrar. Pero el padre sale y les rogaba que entraran. El Señor Jesucristo viene. Dice la palabra, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Los fariseos no querían entrar en la salvación, en el gozo, en la restauración ofrecida por Cristo Jesús. Y en contraste el Señor les predica la palabra. Lamentablemente, al igual que este hijo mayor, los fariseos también actuaron de una manera presumida. Mas él respondiendo dijo al padre. ¿No fue lo que hicieron los fariseos? Pero además de ser presumido, este hijo en su corazón albergó una queja contra su padre y contra su hermano. ¿Acaso no es lo que venían haciendo los fariseos? Este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Ja! Señor Jesús. Pero hay una cosa muy interesante, que el hijo mayor también recibe regalos del padre. Versículos 31 y 32, entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. A ver. Si siempre estaba con el padre y todas las cosas del padre eran de ese hijo mayor, ¿por qué razón este hijo se estaba quejando del becerro más gordo? ¿Por qué no lo había matado y se lo había comido con los amigos? El padre se lo está diciendo. Todas mis cosas son tuyas. En otras palabras, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué estás protestando? Todas mis cosas son tuyas, tú lo sabes, todas son tuyas. ¿Por qué el hijo mayor no actuaba empoderado? Porque había perdido de vista, escuche, su posición como hijo. La había perdido totalmente. Y cuando usted y yo perdemos nuestra posición, cuando no tenemos claro a qué tenemos derecho, nuestra posición y a qué tenemos como hijos a la posesión de Dios, entonces nosotros vamos a andar por la vida mendigando. Vamos a andar por la vida lamentándonos. Vamos a andar por la vida amargados. Vamos a andar por la vida lamentándonos de que otros sí reciben y nosotros no. Pero fíjense que para el hijo mayor también el padre dispuso regalos. ¿Qué le dijo? Todas mis cosas son tuyas. Pero antes de decirle todas mis cosas son tuyas, ¿qué le dijo? Tú estás en mi presencia siempre. Tú estás en mi presencia siempre. Siempre has estado aquí conmigo y esto le está pasando a muchos creyentes, lo del hijo mayor. Él nunca se perdió porque no se apartó, pero sí se refundió en medio de una religiosidad. Y así hay gente hoy, no se han apartado de Dios, pero se han refundido en medio de ritualismos, de cansancio, de monotonía, de la vida, del desánimo.
se les olvida que tienen derecho. Viven deprimidos, amargados, desanimados. Se agarran, pelean con todo el mundo. No hay amor, no hay paz, no hay buen testimonio para con los suyos, para con la familia, porque han perdido de perspectiva lo que le pasó al hijo mayor, le pasa a muchos creyentes hoy. ¿Quiénes son? ¿A qué tienen derecho? Y el Señor tan bueno dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Los fariseos tenían literalmente enfrente al Señor Jesús. Era de ellos, a lo suyo vino, a lo suyo vino. Pero los suyos no le recibieron. Y así hay gente hoy, hermano. Entonces, el hijo mayor y los fariseos tenían mucho en común. Ambos murmuraron. Mire el versículo 2, contraste con el versículo 29 y 30. El hijo mayor y los fariseos, ambos presentaron celos de los pecadores. Vuelva y mire el versículo 2 y el versículo 30. Ambos carecían de amor para con los pecadores. Vuelva y mire los mismos versículos, el versículo 2 y el versículo 27 al 32. Ambos eran resentidos, tanto el hijo mayor como los fariseos. Ambos vieron a los pecadores ser bendecidos. Ambos ignoraban lo que acontecía. Ambos estaban enojados. A ambos el Señor Jesús les suplicó, tanto al hijo mayor como a los fariseos, que se arrepintieran. Ambos reclamaban justicia por sus acciones. Padre, yo siempre he estado contigo. Tantos años te sirvo. Nunca te he desobedecido. No entendía que lo que tenía era por la gracia. La soberbia, el orgullo, la altivez, la sobradez, la autosuficiencia no lo van a dejar a usted entender que de Dios puede tener muchas cosas, pero es por gracia, no porque usted es quien es. Ambos se creían justos en su propia opinión, hijo mayor y fariseos. Ambos reclamaban guardar los mandamientos. Ambos encontraron faltas en el otro. Estas parábolas fueron la reprensión del Señor Jesús a la murmuración de los fariseos, a la actitud de los fariseos y a todas estas cosas que estaban mostrando en su corazón que les acabo de mencionar. Que Dios le ayude a usted y que Dios me ayude a mí a entender esta palabra. Que Dios le ayude a usted y me ayude a mí. Cuando él termina de dar estas tres parábolas, literalmente pasa a dirigirse a sus discípulos. Lo que quiere decir que en estas tres parábolas del capítulo 15, el Señor estaba tratando con todos estos problemas en el corazón. Hoy yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto de esto no hay en sus vidas hoy? ¿Cuántas veces usted no está enojado y amargado con las situaciones que usted vive? No, usted no se ha apartado de Dios. No, 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 no. Usted no se ha ido a pecar al mundo. No, no, no. Usted está juiciosa, juicioso, pero quizás le está pasando lo mismo que al hijo mayor. Y por eso las respuestas no llegan. Él mismo se volvió un obstáculo cuando el Señor le dice, tú siempre estás conmigo
y todas mis cosas son tuyas. ¿Por qué no había tomado de lo del Padre para gozarse, para disfrutar con sus amigos? ¿Por qué no había ejercido ese derecho? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que hay en nosotros es eso, enojo. Porque muchas veces en nosotros lo que hay es jactancia. Porque muchas veces en nosotros nos sentimos los más justos. Porque muchas veces en nuestro corazón hay murmuración. Y muchas veces en medio de las necesidades Dios nos lleva a callar. ¿Está pasando hambre? Sonría. ¿Está aguantando? Sonría. Y no es por apariencia ni por hipocresía, porque mucha gente dice, es que yo no puedo ser hipócrita. No, señor. Esto no se trata de eso, se trata de una actitud del corazón, donde le estoy creyendo al Señor, a la palabra, a lo que Dios me ha hablado. Le creo en el nombre de Jesús, viene la provisión, viene la bendición, viene la restauración. Y si en este tiempo, Señor, tú me tienes así, me has tenido así, me sigues teniendo así, pues será porque ves necesario trabajar conmigo, moldear mi carácter, agacho mi cabeza, le pongo la mejor cara al mal tiempo. Cuando voy a la iglesia contesto de manera genuina, sincera, sin mentiras, sin hipocresía, sin apariencia. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Señor, tu palabra dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Aquí estoy, Señor, no con hipocresía para que el pastor no me vuelva a decir nada, porque es que si no me va a decir. Esos son los que no les gusta la confrontación. Les gusta la palmadita en el hombro, el arrurrú, el cuchicheo. La palabra no es para eso, hermano. Levántese a creerle al Señor. No actúe como el hijo mayor. Ya hablamos del hijo pródigo y analizamos todo su recorrido. Pero estas actitudes que hemos mencionado, que son iguales a las que manifestaban los fariseos, son las que muchos creyentes hoy tienen. Sirven en la iglesia, asisten a la iglesia, aman el ministerio, aman al pastor. Gloria a Dios por todas esas cosas, pero están como el hijo mayor. Porque usted no tiene para llenar su alacena y está amargada, está amargado. Porque usted no tiene para responder o para darle la holgura a sus hijos, para comprar la ropa, el estreno de Navidad que se acerca, etcétera, etcétera, y usted está amargada y está amargado. Muchas veces, mis amados hermanos, nosotros caemos en estas actitudes y esta es una actitud de religiosidad. El Señor también ruega, también le ruega al hijo mayor. Ven, hijo, entra. Deja ese enojo a un lado porque no tienes lo que no quieres. Deja ese enojo a un lado porque no ha llegado la sanidad que has pedido o la restauración que has clamado. Deja ese enojo a un lado. Deja ese enojo a un lado. Quizás usted nunca ha hecho lo del hijo pródigo y Dios lo guarde de hacerlo. Quizás usted nunca lo ha hecho. Pero quizás sí le está pasando lo del hijo mayor. Ambos ignoraban, no entendían lo que acontecía, ni los fariseos ni el hijo mayor. Los fariseos no entendían que el Cristo, el Señor Jesús se les había manifestado. No entendían. No entendían que era el tiempo del Mesías, no entendían. Que a lo suyo vino, no entendían. Que estaba dispuesto el Señor para ellos, no entendían. Nunca lo entendieron, nunca. Es mi oración que todos y cada uno de ustedes, amados creyentes que nos escuchan a esta hora, donde quiera que usted se encuentre, entienda.
entienda, que haya discernimiento, que usted entienda, que usted sea inteligente espiritualmente, que usted se empodere, que no se quite el calzado, no se lo quite. El hijo pródigo perdió la autoridad y la dignidad, pero el hijo mayor le pasó quizás algo peor, que sin haberse ido de la casa nunca, no se empoderó, no disfrutó, no alcanzó esos derechos. Sin embargo, el padre le dice, esto es tuyo, esto es tuyo. Usted tiene derechos. Yo no sé cuántos hijos mayores estén escuchando. Yo no sé cuántos hijos mayores estén escuchando en esta hora esta enseñanza. Ayúdanos, bendito Señor Jesús. Ayúdanos, bendito Padre Celestial. Glorifícate sobre nuestras vidas y sobre estas enseñanzas. Ayúdanos, bendito Señor, a seguir con denuedo hablando la palabra. Ayúdanos, bendito Dios, y yo te pido, bendice a cada persona que está escuchando. Bendice a cada embajador y a cada embajadora de esperanza. Bendice a cada persona, a cada creyente que se estrelló con este devocional y lo está escuchando hoy por cualquier medio electrónico, por la internet. Bendícelos. Yo no los conozco y no necesito conocerlos, pero que esta palabra traiga vida, esperanza en el nombre de Jesús, porque somos representantes de esperanza. Ayúdanos, bendito Señor, a recibir ese calzado, ese anillo y ese vestido, pero también a entender, Señor, que todas tus cosas son nuestras, que tú nos quieres dar tesoros para alimentar nuestra alma. Tú lo prometiste. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo te pido, bendito Padre, que esta palabra persiga, que esta palabra llene cada mente, cada corazón, y que esta palabra persiga, Señor, inquiete en el nombre de Jesús a cada uno de los que ha escuchado y está escuchando. A cada uno, Señor amado, de los que se dispone para atender a esta enseñanza. Bendito Dios del cielo, levanta. Tú eres el Dios de la restauración. Tú eres el Dios del amor. Tú eres el Dios de las oportunidades. Tú eres el Dios de darle vida a los tocones, a los pedazos de tronco muertos por los que ya nadie da nada. Porque cuando la humanidad más perdida se encontraba, tú viniste para darnos esperanza. Y desde ese entonces nos das misericordias nuevas cada mañana, cada mañana. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, que venga esperanza al corazón. Yo te pido, Señor, que sean despojadas las almas y los corazones de todo señalamiento, de toda culpa, que venga entendimiento. Que si hay dura cerviz, Señor, la podamos por tu misericordia agachar, reconocer. Ayúdanos, bendito Señor. Queremos humillarnos delante de tu presencia. Te pedimos que nos ayudes. Recibe esta oración. Ayúdanos, bendito Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén.